Goleador histórico del Club América, mundialista con la selección mexicana en 2 Copas del Mundo, casado con la conductora más reconocida de Televisa. Y ese mismo hombre despertando un martes por la mañana con un asqueroso video íntimo suyo compartido en cada celular del país, mientras su propia esposa descubría esa misma tarde que el video no estaba dirigido a ella. Hoy vas a descubrir para quién era realmente ese repugnante video que arrasó con todo en una sola noche. La carta que recibió 2 semanas después con 3 capturas de pantalla y una frase escrita a mano que lo condenaría a guardar silencio durante 7 años. El motivo asqueroso por el cual su propia esposa jamás lo defendió ante Televisa, aunque conocía toda la verdad. Y lo más perturbador, lo que un mellizo de 14 años confesó en una sesión de terapia familiar. Algo que cambia para siempre la versión oficial de esta historia. Pero para entender por qué su propia esposa, conductora estrella de Televisa, lo dejó caer mediáticamente sin defenderlo. Aquella mañana de junio del 18, hay que retroceder 40 años, a un departamento modesto de la colonia Narvarte, a una sala impregnada de aroma a café brasileño, donde un niño moreno escuchaba a su padre conversar en portugués por teléfono, y a una herida familiar que lo marcaría para siempre. El pequeño llegó a México un viernes de febrero del 70. Tenía 5 años recién cumplidos. Llegó de la mano de su madre, María Aparecida. Lo aguardaba en el aeropuerto un hombre alto, moreno, de sonrisa fácil. Ese hombre era José Alves dos Santos, a quien en Brasil apodaban Zague. Era goleador del Club América. El niño que arribó esa mañana se llamaba Luis Roberto. Tenía los mismos ojos de su padre, y sin saberlo todavía, ese apellido y ese rostro moreno serían, 30 años más tarde, justo lo que una televisora poderosa necesitaría para utilizarlo en una guerra ajena a él. Suscríbete a Famosos Destrozados. Lo que viene después va a explicar por qué ese apellido terminó siendo una trampa. Crecer siendo hijo de un ídolo es algo que se padece antes de aprender a nombrarlo. El pequeño Luis Roberto lo descubrió a los 7 años, cuando llegó por vez primera al Estadio Azteca tomado de la mano de su padre. 60,000 personas coreando un apellido que también era suyo. Y una sensación que el niño aún no podía definir, algo entre el orgullo y el temor. A los 9 empezó a entrenar en las Fuerzas Básicas del América por una obligación silenciosa, no por gusto propio. Cuando un niño es hijo del ídolo, todos esperan que también él lo sea. Y el padre, desde las gradas, asentía con la cabeza cada vez que el chico anotaba un gol. Nunca aplaudía, solo asentía. Esa fue la herida que ese hombre cargaría toda su vida. Y esa misma herida explica, 30 años después, por qué un video terminó guardado en su celular aquella tarde de mayo. Pero antes de llegar a esa tarde hay más que debes conocer. A los 14 años, Luis Roberto medía 1,73 y corría los 100 metros en 12 segundos. A los 16 ya entrenaba con la reserva del América. A los 18 era una promesa documentada en cada periódico deportivo de la capital. En su casa regía una norma. El padre no hablaba de fútbol con su hijo. Jamás le explicó cómo golpear el balón. Jamás le corrigió un error. Jamás le preguntó si estaba listo. Si el muchacho quería ser futbolista, tendría que llegar por sus propios medios, sin atajos, sin recomendaciones y sin usar el apellido como pasaporte. El joven lo interpretó como una prueba y se partió la espalda entrenando para superarla. El debut llegó un miércoles de septiembre del 86. México todavía vivía la fiebre del mundial disputado en territorio propio. Hugo Sánchez brillaba en el Real Madrid. La selección había caído en cuartos de final ante Alemania por penales, y un chico de la cantera americanista, hijo de un brasileño legendario, vistió por primera vez la camiseta amarilla del primer equipo. Jugó 60 minutos esa noche, 60 minutos frente al Tampico Madero. Un cabezazo al ángulo tras un centro por la derecha marcó su primer gol en primera división. La afición americanista entonó el apellido de su padre, y el muchacho buscó en las gradas esa sonrisa que casi nunca llegaba. Esa noche llegó. Por primera vez su padre aplaudió. Lo que el joven ignoraba esa noche es que ese aplauso paterno sería lo último puro que recibiría en su vida. Todo lo que vino después tuvo un precio. Y el más alto se cobró 30 años más tarde, en una mañana de junio en que su mundo entero ardió en 4 horas. Los años siguientes fueron una escalera que el joven subió a saltos, goleador del torneo en el 89, campeón con el América en el 91, primer llamado a la selección mexicana en el 93, y un apodo que ya nadie en el país asociaba con su padre. Ese apodo le pertenecía solo a él. A los 29 años, Luis Roberto Alves ya era titular indiscutible del América y de la selección mexicana, pero ese mismo año llegó la prueba que lo definiría.
El Mundial de Estados Unidos del 94, su primera Copa del Mundo, la ocasión de demostrarle al planeta que el apellido que cargaba ya no requería explicaciones. México llegó a ese Mundial con un plantel armado por el técnico Miguel Mejía Barón, Campos en el arco, Suárez de capitán, Ramón Ramírez por la izquierda, Hugo Sánchez como referente histórico y un delantero brasileño-mexicano que prometía goles, él mismo. El estreno fue contra Noruega en el Citrus Bowl de Orlando, con un calor de 40 grados y la cancha reseca. El joven arrancó desde el silbatazo inicial y corrió 90 minutos como si la vida se le fuera en cada balón. México ganó 1-0. El gol no fue suyo, pero la asistencia sí. Después vino el partido ante Irlanda, luego contra Italia, luego los octavos frente a Bulgaria, donde México cayó en penales y el delantero no logró anotar. La eliminación dolió, pero algo más comenzaba a doler por dentro. Porque cuando un hombre de 29 años tiene fama nacional y dinero suficiente para comprar lo que se le antoje, empiezan a aparecer en su vida personas que no estarían ahí si él no fuera quien es. Mujeres que se acercan sin ser llamadas, amigos que se autoinvitan y hábitos que se instalan poco a poco en su rutina. Algunas de esas costumbres terminarían grabándose en video 24 años después. El Mundial de Francia del 98 lo encontró en su mejor momento, 33 años, cuerpo intacto, mente serena. Ya era el goleador histórico del América, con un récord de anotaciones que ningún jugador americanista había superado, y la selección mexicana volvía a confiar en él como referencia de ataque. México arrancó ante Corea del Sur ganando 3-1. Después empató con Bélgica, y luego llegó el partido que quedaría grabado en la memoria del país frente a Holanda, en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Lluvia ligera, 25 grados de temperatura. México perdía 2-1 faltando 5 minutos, y entonces él metió la cabeza. Centro por la derecha, salto dentro del área, un cabezazo cruzado que se coló pegado al palo derecho del portero Edwin van der Sar. 2-2. México clasificaba a octavos por primera vez en 32 años. El narrador gritó su apellido durante 7 segundos seguidos. Ese gol lo consagró. En los octavos, México cayó ante Alemania, pero el goleador regresó a casa convertido en héroe. Reportajes, portadas, una marca de tenis lo contrató como imagen oficial, un programa televisivo lo invitó como comentarista, y por primera vez su padre lo llamó por teléfono para decirle algo que el hijo llevaba 30 años esperando. Estoy orgulloso de ti. El hijo lloró en silencio dentro del cuarto de hotel, pero ese instante de gloria pura sería el último momento limpio de su vida. Lo que vino después fue una caída disfrazada de éxito, y la mujer que quedaría atrapada en medio de esa tormenta todavía no aparecía en su camino. Para el 2006, Luis Roberto Alves ya estaba retirado del fútbol profesional. Tenía 41 años, una primera esposa con quien llevaba 12 de matrimonio, 2 hijos varones, una fortuna acumulada de millones de dólares y una vida pública que consideraba blindada. Esa vida pública se hizo pedazos un jueves de marzo del 2007, en un evento corporativo de Televisa realizado en el Hotel Camino Real. Esa noche conoció a Paola Rojas. Ella tenía 31 años, era periodista en ascenso. Su nombre comenzaba a resonar en los programas matutinos de la televisora. Vestía de negro corto, zapatos altos y cabello castaño suelto, con una sonrisa que el goleador describiría años después como la mejor que había visto jamás. Conversaron durante 2 horas en un rincón del salón. Esa noche él regresó a casa sabiendo que su matrimonio había terminado. El divorcio fue rápido y costoso. La primera esposa obtuvo una pensión millonaria y la custodia de sus 2 hijos. Él se mudó a un departamento en Polanco, y el romance con Paola Rojas pasó de los pasillos de Televisa a los periódicos de espectáculos en menos de 6 meses. Eran la pareja perfecta a ojos del público. Él, exgoleador, exmundialista, comentarista deportivo; ella, periodista respetada, figura en ascenso dentro de la televisión. Ambos morenos, ambos altos, ambos con esa belleza fotogénica que vendía portadas. Las revistas los apodaron la pareja ideal del medio. Los productores comenzaron a contratarlos juntos para campañas comerciales, y el público los adoptó como si fueran familiares cercanos. Lo que la audiencia no sabía es que detrás de cada fotografía perfecta existía un pacto silencioso que ninguno de los dos verbalizaba jamás. Y ese pacto se rompería 11 años después, de la manera más repugnante que un matrimonio mexicano haya vivido frente a las cámaras. La boda ocurrió en Xcaret, Quintana Roo, un viernes de noviembre del 2009. 1000 invitados, 70 mesas, un escenario montado a orillas del Caribe con velas flotando sobre el agua.
Personalidades del deporte, del periodismo y de la política asistieron. Hubo cobertura televisiva en vivo durante 2 horas y un costo total cercano al $1.000.000. Ella entró del brazo de su padre. Él la esperó en el altar vestido de blanco. El país mexicano presenció esa boda por televisión esa noche. La vieron las señoras de 50 años que seguían a Paola cada mañana. La vieron los caballeros que aún recordaban los goles del padre en los 70. Y también la vieron sin sospecharlo todavía, quienes 11 años después firmarían el documento corporativo que destruiría ese matrimonio. Esa boda quedó grabada en la memoria colectiva del país. 2 años después llegaron los mellizos Leonardo y Paulo, nacidos en marzo del 2011 en un hospital privado del sur de la ciudad. 2 varones idénticos, mismo peso, mismo llanto, misma mirada. La revista Hola publicó las fotos exclusivas a la semana siguiente. La portada los mostraba a los 4 sobre un sillón blanco, los bebés dormidos sobre el pecho de su padre, ella recostada en su hombro. La familia perfecta lo era. Lo fue durante varios años, hasta que dejó de serlo. Porque los matrimonios públicos del medio del espectáculo tienen una norma que casi nadie respeta, y cuando alguno de los dos la rompe, el daño nunca permanece dentro de casa. Se filtra hacia afuera, se convierte en mercancía, se vuelve titular y a veces se transforma en arma corporativa. Para el 2015, Luis Roberto Alves ya era una figura consolidada de TV Azteca, comentarista deportivo de primera línea. Compartía cabina con Cristian Martinoli y Luis García. Su voz, su carisma y su pasado mundialista lo habían convertido en un imán para la audiencia masculina. Cada partido de la selección mexicana, cada cobertura de Liga MX, cada transmisión internacional, él estaba presente en la cadena rival, porque su esposa Paola seguía siendo figura principal de Televisa, conducía el noticiero matutino, tenía su propio programa de radio en Radio Fórmula, aparecía en cada portada de la revista corporativa y entraba todas las mañanas a las 5:30 al edificio de Chapultepec 87, sede de las oficinas centrales de la televisora más poderosa de México. Marido en una empresa, esposa en la otra. Ese arreglo había funcionado durante años porque ambos respetaban sus espacios profesionales. Él no opinaba sobre Televisa, ella no opinaba sobre TV Azteca. Cuando aparecían en público, las cámaras de ambas cadenas los cubrían sin conflicto. La familia perfecta del medio mexicano vivía entre 2 rivales corporativos, y nadie generaba conflicto. Pero el ambiente del entretenimiento mexicano nunca es sencillo. Las 2 cadenas llevaban décadas en guerra silenciosa por los puntos de rating, por los anunciantes, por los derechos televisivos del fútbol mundialista. Cada mundial era una batalla, cada selección mexicana una mina de oro, cada transmisión internacional un punto ganado en la eterna guerra entre San Ángel y Ajusco. Y para mayo del 2018, esa guerra estaba a punto de cruzar una línea que ninguna empresa de comunicación mexicana había cruzado antes. Una línea que rompería de una vez y para siempre a la familia perfecta de Xcaret. Y lo que casi nadie sabe es que la primera pieza de esa línea comenzó dentro del propio celular del esposo. 3 semanas antes de la explosión pública, en su recámara, frente a un espejo, con la cámara apuntando a su cuerpo desnudo y con una mujer del otro lado de la pantalla que nadie en México ha identificado hasta hoy. Era la noche del 22 de mayo del 18. Luis Roberto Alves estaba en su recámara del departamento de Polanco. Paola Rojas dormía en la habitación contigua junto a los mellizos, quienes esa noche habían pasado a dormir con ella porque uno de los 2 había despertado llorando. Él esperó a que toda la casa quedara en silencio. Eran las 11:47 de la noche. Encendió el celular, abrió la aplicación de mensajes. La pantalla mostraba una conversación reciente con un contacto guardado bajo un solo nombre, un nombre femenino que no era el de su esposa. Ella le había escrito esa tarde un mensaje esperando respuesta. Le había contestado 2 horas antes pidiéndole algo concreto, algo que él llevaba meses enviándole, algo grabado. Se levantó, caminó hacia el baño de la recámara, cerró la puerta con seguro, encendió la luz del techo, se quitó la ropa frente al espejo del lavabo y comenzó a grabar. El video duró 47 segundos. En esos segundos aparece desnudo. Le habla a la cámara como si le hablara a la mujer del otro lado, pronuncia frases, dice un nombre, dice una palabra que meses después se volvería burla nacional. Esa palabra fue impresionante, un término inventado, una expresión cariñosa que usaba únicamente en las conversaciones privadas con esa mujer, y solo con ella. Esa mujer no era Paola Rojas.
Paola nunca había escuchado esa palabra, nunca había recibido un video así, y esa noche dormía en el cuarto contiguo, mientras su esposo grababa frente al espejo el archivo que 3 semanas después destruiría su matrimonio. Suscríbete a Famosos Destrozados, porque lo que descubrió un equipo dentro de Televisa esa misma madrugada cambió el destino de esta pareja para siempre. Esa noche del 22 de mayo nadie sabía nada todavía. Él guardó el video en una carpeta privada del teléfono, que se sincronizaba automáticamente con su iCloud personal. Lo envió a la mujer del otro lado, borró el archivo del chat y se acostó convencido de que ese material jamás saldría de los 3 lugares donde estaba resguardado: su celular, el celular de ella y la nube. Lo que él ignoraba es que en una oficina de Polanco, a 7 kilómetros de su recámara, un equipo de 5 personas trabajaba esa misma noche frente a 3 monitores. Un equipo que llevaba 2 semanas siguiendo sus movimientos digitales, que conocía marca y modelo de su celular, que ya había identificado la nube donde respaldaba sus archivos privados. Ese equipo tenía nombre interno dentro de Televisa. Se llamaban Palomar. Y a las 3 de la madrugada del 11 de junio, exactamente 20 días después de que él grabara ese video frente al espejo, ese equipo entraría a su nube personal a buscar exactamente ese archivo para destruirle la vida. La cuenta regresiva ya estaba activa aquella madrugada del 22 de mayo, cuando él guardó el video en su iCloud y se acostó tranquilo. La marcaba un equipo de 5 personas en una oficina de Polanco, y faltaban exactamente 20 días para que la vida que había construido durante 15 años se incendiara en 4 horas. Los días posteriores a la grabación fueron los últimos días normales de su existencia. Despertaba a las 6:30 de la mañana, llevaba a los mellizos a la escuela en su camioneta blindada, llegaba a las oficinas de TV Azteca en el Ajusco a las 9, grababa cápsulas para el Mundial que arrancaba en 15 días, comía con Cristian Martinoli y Luis García en el comedor de la empresa, volvía a casa a las 7 de la tarde, cenaba con Paola y los niños, se sentaba a ver los noticieros nocturnos y se acostaba a las 11. La vida pública era ordenada, la vida privada llevaba meses dejando de serlo. Los mensajes con la otra mujer seguían llegando a diario, a las 2 de la tarde mientras comía, a las 6 cuando salía del aire, a las 11 cuando entraba al baño antes de dormir. Siempre breves, siempre cifrados, siempre borrados minutos después. Lo que él no sabía es que cada uno de esos mensajes quedaba registrado en el servidor central de su proveedor telefónico, y que cada registro estaba siendo recuperado en tiempo real por un equipo técnico ubicado a 7 kilómetros de su casa. Un equipo que ya tenía nombre asignado, objetivo definido y una fecha de detonación marcada en su calendario corporativo: el 12 de junio del 18. 2 días antes del arranque del Mundial de Rusia. Lo ocurrido en las 48 horas previas a esa fecha lo conoce muy poca gente. Quedó documentado 7 años después en 5 terabytes de archivos internos que nadie esperaba que salieran a la luz. Pero antes de llegar a esos archivos, importa el detalle de cómo aquel equipo entró a su nube personal esa madrugada. Era la madrugada del lunes 11 de junio, 3:14 de la mañana. La oficina de Matrix to Index, ubicada en un edificio corporativo de Polanco, permanecía encendida. 5 personas frente a 3 monitores, café americano sobre las mesas, la cortina de la ventana cerrada para que nadie notara la luz desde afuera. El equipo se llamaba Palomar dentro de Televisa. El coordinador era un hombre llamado Javier Tejado Donde. El subcontrato técnico lo ejecutaba Matrix to Index, empresa especializada en monitoreo digital y activación de bots para campañas políticas y corporativas. Esa madrugada lograron entrar al iCloud personal de Luis Roberto Alves Sague. Lo consiguieron con una técnica conocida en ciberseguridad como ingeniería social, sin forzar nada, con elegancia técnica, empleando información reunida durante semanas sobre el comentarista deportivo, fecha de nacimiento de los mellizos, nombre de su primera mascota, calle de su primer departamento de soltero, las preguntas de seguridad que él mismo había configurado años atrás, pensando que nadie podría adivinarlas. Permanecieron dentro de la nube 47 minutos. Lo que hallaron modificó todo el plan original, porque este contemplaba un único archivo, y ahí dentro había 3. El equipo quedó en silencio frente a esos 3 archivos. Discutieron en voz baja durante 10 minutos, llamaron a una persona de mayor rango que llegó a la oficina en bata, y decidieron juntos algo que marcaría el resto de la operación, una decisión que el público mexicano no conocería hasta abril del 25. Pero antes de revelar esa decisión hay que entender lo que sucedió 9 horas después en la pantalla de cada mexicano del país. Era martes 12 de junio del 18, 9:45 de la mañana. Sague conducía su camioneta por Periférico Sur rumbo a la Ajusco, con 10 minutos de retraso para una junta de producción sobre la cobertura del Mundial. Tenía el celular en el portavasos, conectado al Bluetooth.
El teléfono empezó a vibrar una vez, 2 veces, 5 veces seguidas, 10 veces seguidas. A los 2 minutos las vibraciones eran constantes, como si una alarma se hubiera activado dentro del aparato. Mensajes, llamadas, notificaciones de Twitter, mensajes de WhatsApp, mensajes del chat familiar, mensajes del grupo de trabajo, mensajes de números que no tenía guardados. Se orilló en el acotamiento, tomó el celular, lo desbloqueó y vio en la pantalla principal una notificación de Twitter, que mostraba su propio nombre como tendencia número 1 del país, junto a una palabra que reconoció de inmediato. Una palabra que solo había pronunciado una vez en su vida frente a la cámara de su celular, 3 semanas antes. Impresionante. El estómago se le cerró. Abrió Twitter. La primera publicación mostraba una captura borrosa de su cuerpo desnudo frente a un espejo. La segunda mostraba un fragmento del video, de 4 segundos. La tercera mostraba el video completo subido a una página externa, con 400.000 reproducciones en menos de una hora. La mano empezó a temblarle. Su agente lo llamaba por 10ª vez. Contestó. Del otro lado escuchó una sola frase. Luis, ¿dónde estás? Estamos jodidos. Lo que él ignoraba mientras escuchaba a su agente es que a esa misma hora exacta, su esposa Paola Rojas subía al elevador del edificio corporativo de Televisa en Chapultepec 87. Y lo que ella iba a vivir en los siguientes 40 minutos quedó grabado en una cinta del programa en vivo que casi nadie ha visto completa. Paola Rojas había llegado a Televisa a las 5:30 de la mañana de ese martes, como todos los días, 3 horas antes de que el video saliera a la luz pública. Pasó por maquillaje, se sentó en el estudio junto a sus compañeros y arrancó la transmisión a las 6 de la mañana sin la menor idea de que su vida estaba por partirse en dos. A las 9:52, cuando ya terminaba el bloque de cierre del programa, uno de los productores se acercó con paso apresurado y le susurró algo al oído a la conductora principal. Ella miró a Paola con los ojos muy abiertos, con un miedo apenas disimulado bajo el maquillaje. El productor le pidió a Paola que pasara a la oficina del director del noticiero al terminar el bloque. Por la expresión del productor, Paola supo que algo grave había ocurrido. Lo que no sabía es que, al salir del estudio y caminar por el pasillo principal de la redacción, notaría algo extraño. Miradas, compañeros que apartaban la vista al verla pasar. Conversaciones que se interrumpían. Cabezas que se asomaban por encima de las computadoras para observarla caminar. Entró a la oficina del director, quien le ofreció asiento, cerró la puerta y le mostró la pantalla de su propio celular. Ahí estaba el video de su esposo. Paola lo miró 10 segundos sin parpadear. Después cerró los ojos, después se cubrió el rostro con las manos, después le pidió al director que la dejara sola unos minutos. Él salió. Paola Rojas, una de las periodistas más reconocidas de México, se sentó sola en esa oficina con la puerta cerrada y lloró durante 6 minutos. Luego se levantó, se limpió el maquillaje corrido con un pañuelo, se acomodó el cabello frente al vidrio, tomó aire, salió del despacho con paso firme, cruzó los pasillos donde todos seguían observándola, salió al estacionamiento, subió a su auto y manejó hasta el departamento de Polanco, donde la esperaba la peor conversación de su vida. Esa conversación duró 23 minutos, y al final de esos minutos, Paola Rojas todavía no conocía la verdad completa. La descubriría 72 horas más tarde, por boca de alguien ajeno al matrimonio, y esa verdad cambiaría para siempre la manera en que miraría a su esposo por el resto de su vida. Las primeras 72 horas tras la filtración fueron de defensa cerrada. Paola Rojas hizo lo que cualquier esposa enamorada haría. Defendió a su marido en público. Salió en su propio programa al día siguiente con una frase que quedó grabada en la memoria mediática del país. Estamos hablando de violencia digital. Estamos hablando de un hombre que sufrió un ataque cibernético. Estamos hablando de mi esposo, yo lo amo, yo confío en él, y le voy a pedir al país que respete a nuestros hijos. El país respondió con compasión y con burla en proporciones iguales. Las señoras de 55 años que seguían a Paola por las mañanas le mandaron mensajes de apoyo. Los hombres de 40 y tantos que conocían a Sage desde Francia 98 compartieron el video con frases de doble sentido. Los memes empezaron a circular esa misma tarde. La palabra impresionante se volvió consigna de oficina, de bar, de reunión familiar. En los siguientes 14 días, esa palabra apareció en más de 200.000 publicaciones de Twitter. Paola siguió defendiendo a su esposo durante esas 72 horas, convencida porque todavía creía que el video había sido grabado para ella. Y aquí entra la pieza más sucia de toda esta historia, la que ninguna versión oficial menciona, la que quebró a Paola Rojas por dentro de una manera que el público jamás alcanzó a comprender. Porque quien le abrió los ojos sobre el video no fue su esposo, fue otra persona.
Era viernes 15 de junio, 3 días después del escándalo. Paola Rojas estaba en el departamento de Polanco armando una maleta. Planeaba salir con los mellizos esa misma tarde hacia la casa de su madre en Tepoztlán para alejarlos del acoso mediático. Los niños estaban en su recámara viendo televisión con audífonos puestos. Sonó su celular. Era el número de una amiga cercana, alguien que también trabajaba en Televisa, con años en la empresa y conocimiento de la mayoría de las personas del medio. Paola contestó. La amiga le dijo: Paola, necesito decirte algo que te va a doler, pero necesitas saberlo antes de seguir defendiéndolo en la tele. Paola guardó silencio. La amiga le explicó algo que 3 personas del periodismo deportivo ya le habían confirmado esa misma mañana. Le reveló quién era la mujer del otro lado del video. ¿Cuánto tiempo llevaba el comentarista deportivo en esa relación paralela? ¿Dónde se veían? ¿Qué le enviaba por mensaje? Le explicó que la palabra impresionante no era una broma graciosa, sino una expresión cariñosa privada entre 2 personas que llevaban meses viéndose a escondidas. Paola Rojas escuchó esa llamada de pie, junto a la cocina, durante 11 minutos. Al colgar, no lloró. Caminó al estudio del departamento, encendió la computadora de su esposo, cuya contraseña conocía desde hacía años, y entró a su cuenta de iCloud. Lo que encontró ahí confirmó cada palabra de la llamada. Esa misma tarde llamó a un abogado. Esa misma noche durmió en el sillón. Y al amanecer del sábado 16 de junio, Paola Rojas le dijo a su esposo de 10 años una frase que él jamás imaginó escuchar. Quiero que te vayas de la casa antes del lunes. Lo que vino en los días siguientes ya no era un escándalo, era una demolición. Y esa demolición no afectaba solo a los 2 cónyuges, alcanzaba a 2 niños que esa semana cargarían en su escuela un peso que ningún chico de 7 años debería soportar. Leonardo y Paulo entraron a su colegio privado el lunes 18 de junio, una escuela bilingüe al sur de la ciudad. Uniforme azul oscuro, mochilas iguales, lonchera preparada por la cocinera de la casa, porque Paola llevaba 3 días sin probar bocado. A las 10:30 de la mañana, en pleno recreo, un niño de 5º grado se acercó a Leonardo con un celular en mano y le mostró el clip viral de su padre, preguntándole en voz alta frente a 15 niños más si su papá siempre se grababa así. Leonardo se quedó mudo. Paulo, que estaba a pocos metros, presenció la escena, se metió a un baño del colegio y no salió hasta el final del recreo. Esa tarde Paola fue por ellos, notó sus caras, notó el silencio en el auto, notó que ninguno quería contarle lo sucedido. Al llegar a casa, Leonardo subió corriendo a su cuarto y cerró con seguro. Paulo se metió bajo la cama y se negó a salir. Paola se sentó en el pasillo, recargada contra la pared, y empezó a marcar números de psicólogos infantiles. Al día siguiente sacó a los mellizos del colegio, los mantuvo en casa 6 semanas, contrató a una terapeuta familiar que visitaba el departamento 3 veces por semana, y firmó los papeles del divorcio el miércoles 27 de junio del 18, 15 días después del escándalo público. Pero mientras Paola firmaba esos papeles en el despacho de un abogado de Polanco, a 3 kilómetros de distancia, otra mujer del periodismo deportivo estaba a punto de recibir el mismo trato, y esa segunda víctima confirmaría que el caso de Sage no había sido aislado, sino el primer movimiento de una operación mayor. Era viernes 22 de junio, 10 días después de que circulara el video del comentarista deportivo. A las 11 de la mañana, sin previo aviso, comenzaron a circular en redes sociales fotografías íntimas de la conductora deportiva Patti López de la Cerda. Patti López también trabajaba en TV Azteca, también era figura conocida de la Jusco, también tenía pareja famosa. Las imágenes circularon por los mismos canales, amplificadas por las mismas cuentas anónimas. La velocidad de viralización fue idéntica, la estructura del ataque exactamente igual. Y el patrón quedó claro para los periodistas más atentos del medio. Lo ocurrido a Sage no había sido un hackeo aislado, era el inicio de una operación coordinada. Pero el público mexicano todavía no podía ver el patrón completo. Solo un grupo reducido de personas dentro de las 2 televisoras, quienes entendían la guerra silenciosa entre San Ángel y Ajusco por los puntos de rating del mundial y sospechaban que la operación tenía nombre, presupuesto y un coordinador con apellido identificable. Pero sospechar no era probar. Y para probarlo tendrían que pasar 7 años. Lo que el comentarista deportivo nunca contó es lo que ocurrió exactamente 2 semanas después de la filtración del video, una tarde de jueves en su departamento vacío de Polanco, cuando ya había firmado el divorcio, cuando los mellizos vivían con su madre, cuando él dormía solo en la recámara donde 3 semanas antes había grabado el archivo que arruinó su vida. Esa tarde llegó al edificio un sobre que nadie ha mencionado jamás en cámara, y dentro había 3 pruebas que lo obligarían a callar durante 7 años seguidos. Era jueves 28 de junio del 18, 4:22 de la tarde. Sage estaba sentado en el sillón principal de la sala del departamento de Polanco.
Llevaba 2 días sin afeitarse, vestía pants negro y playera blanca. Había bajado 7 kilos en menos de 3 semanas. Veía en silencio el partido del Mundial entre Brasil y Serbia. Sonó el interfón. La voz del conserje le avisó que había llegado un mensajero con un sobre a su nombre, sin remitente, sin empresa de paquetería identificada, sin teléfono de contacto, solo el sobre y la indicación escrita en la solapa de entregarlo en propia mano. Sage pidió que lo subieran. 5 minutos después tenía el sobre entre las manos. Amarillo, tamaño carta, sellado con cinta café, de poco peso. Lo abrió con un cuchillo de cocina, despacio, sentado a la mesa del comedor con la televisión aún encendida de fondo. Dentro había 4 hojas. Las primeras 3 eran fotografías impresas a color, en papel fotográfico de alta calidad. Capturas de pantalla de 3 videos distintos que él reconoció al instante, porque eran los mismos archivos guardados en la carpeta privada de su iCloud. Los mismos 3 que el equipo Palomar había encontrado la madrugada del 11 de junio. Pero el público mexicano solo había visto uno. Los otros 2 seguían sin salir a la luz, y eso era exactamente lo que el sobre venía a advertirle. La 4ª hoja era papel bond blanco doblado en 3, sin membrete, sin firma, sin fecha. Una sola frase escrita a mano con tinta negra, letra clara, redonda, muy femenina. Decía exactamente esto. Hay más, decide si quieres que el público también las vea. Lo que esta historia deja al espectador que la escuchó completa no es una moraleja, es una pregunta. ¿Cuántas familias de este país han sido destruidas por las guerras silenciosas de las 2 televisoras más poderosas? ¿Cuántos esposos cargan en silencio chantajes que nunca contarán? ¿Cuántas esposas eligen cada día callar para proteger a sus hijos a costa de la verdad? Y la pregunta más dura: ¿cuántos hijos crecen como Leonardo y Paulo, deduciendo solos, sin que nadie les explique las verdades que sus padres ocultaron pensando que así los protegían? Esa es la herencia silenciosa que cargan los hijos de los famosos. Una herencia que no se mide en dinero, ni en apellido, ni en fama. El silencio. El silencio de los padres que callaron por amor. El silencio de las madres que callaron por conveniencia económica. El silencio de las empresas que pagaron por sostener las apariencias. Y al final del día, después de las 4 copas del mundo, después de los 200 goles con el América, después del matrimonio de 1000 invitados en Xcaret, después del video, después del sobre, después de la muerte del padre, después de la confesión del mellizo en terapia, después de los 5 terabytes de Aristegui, lo único que le queda a Luis Roberto Alves Sag es eso, una historia completa que ya nadie puede reescribir, y 2 hijos que algún día le preguntarán, sin filtros, ¿qué hizo él para protegerlos? Cuando llegue ese día, el hombre que aprendió a callar durante 7 años por sus mellizos, tendrá que aprender algo todavía más difícil, tendrá que aprender a hablar. Si esta historia te hizo pensar en alguien de tu propia familia, en algún padre que cargó solo lo que no se podía contar, en alguna madre que cayó por proteger a sus hijos, en algún hijo que dedujo solo lo que nadie le explicó, compártele este video esta noche y suscríbete al canal Famosos Destrozados, porque la próxima historia que vamos a contar es todavía más oscura que esta, te lo prometemos.